Dios te habla por medio de tu pastor, de tu líder. Dios te habla por medio de un sueño, de una visión que vaya a predicar. Que el Señor le bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los consiervos, colegas que llevan la palabra de Dios por medio de estas redes sociales. Y le agradecemos a Dios por este prestigioso canal El Shaddai y a todos los hermanos que predican la palabra de Dios. En esta hora maravillosa vamos a compartir un tema, cómo Dios preparó a Jonás para el servicio del reino de Dios. ¿Por qué? Dios, cuando llama a un hombre, a una mujer, a muchas personas de generación en generación, la Biblia dice que Dios llamó por medio de Jesucristo a los 12 apóstoles, donde lo preparó 3 años. Caminaron con el Rey de Reyes hasta que Él fue elevado hacia el reino de los cielos y hoy está sentado a la diestra del Padre. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro de Jonás, capítulo número 1, versículo número 7. Dice la palabra de Dios: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que partiría la nave. ¿Por qué Dios tuvo que hacer aquello? Hay veces muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios, Dios le hace un llamado para la salvación, para el arrepentimiento. Sobre ese llamado, hay veces Dios prepara al hombre, a la mujer, para su servicio. Dios comienza a capacitarlo por medio de su pastor, por medio de los maestros, y comienza a capacitarlo. Hay personas que reciben un llamado directo del Rey de Reyes, pero hay personas que paulatinamente Dios lo va capacitando. ¿Por qué? Porque Dios tiene que capacitarte, Dios tiene que prepararte de una o de otra manera, pulirte, capacitarte, ayudarte con la unción del Espíritu Santo para que tenga la propiedad necesaria, la autoridad necesaria para que pueda llevar el bendito mensaje de la palabra del Señor. Nínive era una nación como toda nación de nuestra época, de nuestro tiempo, pero Dios le dio una orden a Jonás que fuera a Nínive a dar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Nínive se había corrompido. Es como hoy, Ecuador, Colombia, Dominicana, Panamá, Costa Rica y muchos países latinos y muchos países europeos, la raza humana se sigue corrompiendo. Entonces Dios de generación en generación levanta hombres de Dios, porque detrás de cada predicador que Dios ha levantado según la época, según el tiempo, hay otras personas que Dios está preparando para la predicación de la palabra de Dios. Pero Jonás recibió un llamado de parte del Rey de Reyes y le dijo que se fuera a anunciar los juicios que iba a caer sobre Nínive. Pero ¿qué aconteció, mi estimado amigo, mi estimada amiga? ¿Qué aconteció, ministro de Dios, con Jonás? Usted conoce la historia. Jonás no obedeció a Dios. Jonás tenía miedo, tenía temor humano para ir a predicar a Nínive, porque la familia de Jonás vivía en ese tiempo también y habían hecho mucha maldad a la familia de Jonás. Pero ¿qué aconteció, mi estimado? Cuando Dios te llama, Dios te rescata del lodo cenagoso, Dios te saca, hermano, de lo más vil. La Biblia dice que el apóstol Pablo le decía a los corintios que Dios rescata a lo más vil, a lo más menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Si Dios te ha hecho un llamado para la predicación, si Dios te ha llamado para que lleve
el mensaje evangelístico, la salvación. Eres un atalaya de Dios, eres una mujer de Dios y Dios te hace un llamado. Lo que tiene que ponerte en la mano de Dios, obedecer, no ponerle pero. Cuando andábamos en el pecado, andábamos haciendo lo malo, le poníamos pero a Dios. Nunca, porque no éramos creyentes, no éramos cristianos. En el pecado siempre estábamos obedeciendo, pero Dios nos hizo libre y Dios lo hizo libre a Jonás, pero Jonás no quiso obedecer. Jonás debe irse a Nínive, se fue a Tarsis, compró un boleto, se subió a un barco y de pronto Dios, ¿qué hizo? Preparó, la mar le embraveció. Recuerde que en la humanidad, en esta tierra, hay diferentes seres humanos con diferentes tipos de creencias. Pero en el libro de San Juan, capítulo 1, verso número 12, dice que Dios le da potestad a todo aquel que le recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Hay seres humanos que rechazan, hay jóvenes que rechazan. Amigo, Dios te quiere utilizar. Hombre de Dios, no le ponga pero a Dios. Si Dios te manda a predicar, Dios te muestra en sueño, en visión, no es una emoción. Dios te habla por medio de tu pastor, de tu líder. Dios te habla por medio de un sueño, de una visión, que vaya a predicar. No te tardes, ¿sabe por qué? Porque detrás de ti, hombre de Dios, mujer de Dios, hay otros predicadores que tienen el llamado. Si la Biblia dice que si tú no obedeces, si yo no obedezco al llamado de Dios, entonces Dios levanta a otra persona. Porque el apóstol Pablo dijo que este evangelio, y Jesucristo lo dijo, que este evangelio tiene que ser predicado por todo el mundo. Y la palabra de Dios tiene que cumplirse. ¿Qué le dio Dios a Jonás? Le dio una orden. Le dijo, levántate y ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás capítulo 1, verso 2. Se levantó y ve a Nínive, a la gran ciudad, y pregona contra ella. Pregona contra ella. ¿Por qué las naciones, los países, Dios está mandando juicio? ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? Porque la humanidad día tras día se corrompe. La Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo número 6, dice, y el verso número 5 dice que a Dios le dolió el corazón haber creado al hombre, porque su designio o su pensamiento es de continuamente al mal. El ser humano, ¿qué es lo que piensa? Matar, robar, estrangular, estafar, mentir, consumir droga, heroína, morfina, cocaína, hacer maldad. No quiere saber nada de Dios, pero Dios le da una oportunidad a cada nación. Por eso que Dios mueve a su ministro como llama de fuego, lo mueve de una nación a otra nación, de un país a otro país, para que nadie tenga excusa. Y eso fue que Dios le dio a Jonás, que fuera a Nínive, porque si llegaban los juicios de Dios a esa nación, no iba a ser culpa de Dios ni del predicador. Directamente los culpables eran ellos. Pero Dios te prepara, te capacita, y siempre, continuamente, totalmente tenemos que depositar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Para qué? Para que Él te capacite. Esto no hay que tener miedo. El apóstol Pablo le decía a los romanos allá en Roma, le decía en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué es el Evangelio el poder de Dios? Dice, para todo aquel que en Él cree. Jesucristo le dio esta autoridad a sus discípulos, le dijo que predicaran alrededor de todo Jerusalén, Samaria,
hasta los últimos confines de la tierra. Así que, hombre de Dios, mujer de Dios, si Dios te ha llamado a la predicación, obedézcala a Dios, no le ponga pero. Recuerde que en el pecado antes no le poníamos pero al pecado, ahora más, cuanto más a Dios, cuanto más al Rey de Reyes. Yo quiero orar por ti, para que Dios te alimente, para que Dios te levante, para que Dios te reconstituya espiritualmente, para que tú avances, pero no te detenga, sea de cualquier ministerio de sana doctrina que Dios te ha levantado, no te detenga. Si predica en los colectivos, en aire libre, en tu barrio, en tu sector, en una campaña pequeña, en una campaña gigante, repartiendo tratados, obedécele y obedezcamos a Dios para que el evangelio se cumpla. La Biblia dice que la raza humana espera la manifestación de los hijos de Dios. Dios te está esperando para que tú lleves este bendito mensaje, este mensaje sagrado. La Biblia dice que son hermosos los pies que anuncian el evangelio. Yo quiero orar por ti. Deja que Dios te hermosee, deja que Dios te levante, deja que Dios te anime, deja que Dios te dé la victoria. Cierra tu vista y repite conmigo esta breve oración. Señor, en esta hora yo te pido perdón si no he estado llevando la palabra de Dios. Toma mi vida, levántame, fortaléceme, anímame, Señor, y ayúdame a hacer tu voluntad para no desobedecerte, Padre eterno. Ayúdame a llevar la palabra de Dios hasta los confines donde tú me lleves, soberano Dios. Estoy para obedecerte en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Así que, hermano, no espere que Dios prepare un pez o prepare una prueba para que tú lleves el evangelio. Obedécele a Dios y Él te va a respaldar, te va a bendecir. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en un próximo programa.